La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Quiero compartir en esta oportunidad en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, del verso 1 al 11. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 5, verso 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El pasaje inicia diciendo que Jesús estaba junto al lago de Génesaret. Ese nombre, bueno, es otro nombre al cual también se le conoce al mar de Galilea. Y nos dice el verso que el gentío se agolpaba sobre él, y la palabra agolpar significa juntarse de golpe un gran número de personas. Es decir, cuando supieron que Jesús estaba en ese lugar, la gente se reunió y estuvo allí con la disposición, como nos dice el pasaje, para oír la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que en el camino Jesús pueda encontrar personas con esa disposición de querer escuchar la palabra de Dios. En el ministerio de Jesús, Él siempre encontró gente que le buscó simplemente por alguna necesidad que ellos tenían, y quería que Jesús pues las cubriera, se las concediera. Y en alguna oportunidad Jesús tuvo que incluso confrontar a esas personas que le buscaban no a Él realmente, sino por las señales y porque, como les dice de una forma directa, porque les di de comer. Pero este grupo de personas realmente quiere escuchar la palabra de Dios. Y así es la vida en este mundo. Así es como tenemos que entender nosotros, los cuales nos ha sido dado el llevar la palabra del Señor a toda persona. No todas las personas van a tener la misma motivación, pero siempre va a haber un grupo que va a tener ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Al ver esto, Jesús busca un lugar donde hacerlo adecuado, dada la cantidad de personas que se habían reunido. Quiere tener una mejor posición, y al mirar a su alrededor vio dos barcas
Y bueno, lo que observa ahí también le parece interesante a él, porque ve que hay algunos pescadores que estaban fuera de la barca lavando sus redes. Estaban ocupados ellos. Ellos no eran parte de ese gentío, de ese grupo que tenía ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban en otra cosa, estaban ocupados pues en algo que era importante también para ellos, porque ellos eran pescadores y necesitaban tener las redes limpias para la próxima ocasión con la cual tenían que salir. Pero algo había pasado en esos momentos que más adelante lo vamos a descubrir. Ellos estaban lavando sus redes y, y hacia ahí se dirige Jesús. Es interesante. Siempre se va a dirigir Jesús porque Jesús dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y realmente estos pescadores, pues simplemente su vida estaba ocupada en hacer, bueno, en su ocupación diaria. Vivían de la pesca y necesitaban estar listos para ello. Dice Jesús se acerca a una de las barcas y, bueno, directamente va a una que era de Simón y le habla a Simón, le ruega que la parte de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, aquí ya nos da todo el enlace eh, vivencial de lo que ya va ocurriendo cuando el Señor Jesús llega a la barca, le ruega, no nos dice cómo fue la forma que le rogó o le pidió a Simón que mueva, que aparte un poco esa barca nuevamente la pueda poner en el lago una vez más, en el agua, un poco más allá de la gente, para tener una mejor posición. Y ya nos dice que Jesús se sienta y desde ese lugar está enseñando a la multitud. Aquí vamos a mirar de que en la vida de este hombre llamado Simón, para el momento que está ocurriendo esto, pues él no estaba muy motivado realmente. Al leer la historia, pues ya nos hemos dado cuenta de que ellos habían estado toda una noche tratando de pescar y bueno, no habían logrado nada y por tanto había frustración, había, bueno, el cansancio, era un tiempo de desánimo también, pues ellos vivían de la pesca, tenían su familia, la familia necesitaba comer. Y bueno, y por tanto, el cansancio, y si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de trabajar en el turno de la noche eh, y está desvelado y lo único que quiere al terminar su turno es irse a descansar y, bueno, comer algo y descansar y descansar y descansar. Realmente ya no tiene las fuerzas ni la motivación para seguir haciendo otra cosa. Pero aquí nuestro Señor interrumpe realmente. Interrumpe y entra a la vida de este hombre y quiere que este hombre se esfuerce un poco más. Y es interesante que este hombre llamado Simón, pues obedece al ruego de Jesús y ubica la barca un poco más adentro en el agua
Es una pequeña obediencia que él tiene. Y ahí va cómo Jesús va trabajando en el corazón de este hombre, va motivándolo. Y estos hombres, bueno, en este caso nos vamos a centrar solamente en Simón. Él estaba ocupado. Ahora, a través de esta interrupción, Jesús le mueve todo y quiera o no quiera, ahora Simón tiene que escuchar la enseñanza del Señor Jesús. No nos explica aquí, en este pasaje, cuál fue toda la enseñanza que tuvo Jesús para con esta multitud. Pero muchas veces Jesús tomó mucho tiempo para enseñar y lo hacía hasta que las personas entendieran. Así que este Simón, un hombre cansado y más dispuesto a irse a su casa para descansar y bueno, ahora tiene que esperar. Ese hombre está sentado ahí, está hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Recuerda usted lo que dice la Escritura? Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Espero que esto no se nos olvide en este tiempo. Es importante que las personas escuchen el Evangelio. Es importante que las personas escuchen la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que tienen que escuchar es la palabra de Dios. Y ahí estaba Simón, escuchando, pero quizás también en algún momento diciendo, bueno, ¿a qué hora termina? Ya necesito ir a comer algo, necesito ir a descansar. Cuando Jesús termina de hablar, dice el verso 4, se dirige a Simón ahora, ya no a la multitud. Ya la multitud ya obtuvo lo que había venido a buscar. Ellos vinieron a oír la palabra de Dios. Jesús les dio la palabra de Dios. Ellos ya habían oído, pero ahora se dirige a Simón porque Simón también necesita ser atendido por el Señor Jesús. Y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí Jesús le está ordenando de alguna manera a Simón que desde el lugar donde estaba ahora se dirija más al centro del lago y ahí eche sus redes que ya las había lavado, por supuesto. Y eso implicaba pues de nuevo mover la barca, de nuevo usar la red, de nuevo usar las fuerzas para hacerlo. Bueno, por ello se sobreentiende que Simón responde en el verso 5, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón siempre fue una persona que decía lo que pensaba. Y en este caso, también él va a dirigirse a Jesús como maestro, porque bueno, lo había visto enseñando. Jesús era un buen maestro.
Y le dice, toda la noche hemos estado trabajando, ¿sí? Ellos no solamente habían tirado la red y ahí se habían puesto a dormir y cuando de repente la barca se mueve un poco, significa que ya está lleno de peces porque los peces saltan y saltan y bueno, eso los iba a despertar a ellos. No, 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 ellos estaban trabajando, buscaban en un lugar, buscaban en el otro lugar. Es decir, estaban en un movimiento de toda la noche buscando dónde pescar. Pero y ella dice, nada hemos pecado, absolutamente nada. Pero algo había ocurrido en el corazón de Simón. Ese tiempo que Jesús había estado enseñando la palabra del Señor, su palabra, esa misma palabra había trabajado y estaba trabajando en el corazón y en la mente de este hombre. Por eso el Señor dice en otra parte de la Biblia que su palabra no regresará vacía, sino que va a cumplir el propósito por la cual Dios la envió. Y esto es algo que también tenemos que nosotros entender cuando predicamos el Evangelio, que al predicar la palabra de Dios es ya la palabra la que va a trabajar en los corazones de las personas. Y la confianza que debemos tener nosotros, los que sembramos la palabra, es que ella no regresará vacía. Y en este caso vamos mirando de que ya está dando fruto esa palabra. Rápidamente en el corazón de este hombre, él va a decir, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué tan poderosa habrá sido la palabra de Cristo, la voz de Cristo, el impacto que tuvo en este hombre? Que va a decir en tu palabra, si tú lo dices, yo lo voy a creer. Si tú dices que yo vaya al centro de este lago y que eche mis redes para pescar, eso es lo que voy a hacer. No había duda aquí. Ciertamente él está diciendo lo que había pasado, su experiencia, pero no había duda ahora. Él dice, en tu palabra. Y habiéndolo hecho, verso 6, pasó algo maravilloso, porque la bendición, mis hermanos, siempre, perdón, la obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre va a traer bendición. Cuando el Señor nos habla, cualquiera sean las cosas que tengamos que hacer por Él o que nos mande a hacer y nosotros la obedecemos, ciertamente va a haber bendición. Y eso es lo que ocurrió aquí. Cuando lo hicieron, dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esto abrió la puerta de la bendición para ellos, de la abundancia para ellos. De la nada, ahora aparece tanto, una abundancia tremenda. A tal punto que ellos tienen que hacer señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, dice el verso 7, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo no me imagino la cantidad de peces, pero fueron muchos para que se trate de hundirse por el peso de la cantidad de peces. Fue una abundancia, porque así obra el Señor. La mano del Señor es benéfica, es muy grande. La obediencia siempre trae bendición. Pero no solamente trae la bendición material para nosotros,
Porque aquí en este caso estamos mirando de que otros alcanzaron y fueron alcanzados también con la provisión y la bendición de esta abundancia que había. Había para compartir con todas las personas que estaban ahí. Y Jesús sabía que muchos de ellos tenían necesidad. Y así sucede. Y qué bueno es también entender esto, que cuando Dios nos bendice a nosotros con abundancia, no es para nuestros graneros, no es para hacer más graneros, es para compartir. El alma generosa será prosperada, dice su palabra. De aquí Pedro está actuando de una manera sensible, sabe que hay suficiente para todos, pero no solamente la obediencia trae bendición material, como en este caso, sino también bendición espiritual, porque fue tan impactante este milagro que, dice el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y en el verso 9 da la razón porque él está ahora en esta situación de confesarse delante del Señor. Dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Esto era algo extraordinario, algo que no se había visto nunca realmente. Estos eran hombres curtidos, pescadores, que seguramente habían tenido buenas jornadas de trabajo, pero no como esto, porque dice toda la noche habían pescado, es decir, no había peces ahí. Y normalmente dice que en el mar de Tiberias o en el lago de Genesaret, normalmente siempre están pescando en la noche, no en el día, en las orillas y no en la profundidad. Y ahora Jesús dice, ve a la profundidad y es en el día. Bueno, Jesús es el Señor de todo. Su naturaleza, la naturaleza le obedece a Él. Este hombre, Simón, ante tan tamaño milagro, queda impactado dentro de su ser. Él sabe que es un hombre pecador, porque está delante de Jesús. Quien esté delante de Jesús, la presencia de Jesús va a irradiar siempre santidad. Y tal como le ocurrió a ese profeta llamado Isaías, frente a esa visión donde el Señor se presenta y escucha que Él es 3 veces santo, Isaías dice, soy un hombre de labios inmundos, soy un hombre pecador. Y es así cuando, y es la verdadera naturaleza en la cual deberíamos reaccionar siempre cuando estamos delante de la presencia de Dios. Simón entiende ahora que es un hombre pecador y le dice a Jesús, apártate de mí, apártate de mí. No soy digno de que tú estés aquí conmigo. Pero Jesús le dice, al final del verso 10 le dice, Simón,
no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí hay un arrepentimiento de Simón y es un hombre que Jesús estaba buscándole. Jesús ya tenía un propósito de haber ido a ese lugar, a esa hora, en ese momento. Sube a esa barca. No era casualidad. Jesús lo estaba buscando. Jesús iba a tener un encuentro con él y lo tuvo. Y trató primeramente que él podía proveerle. Y eso es lo que entendió Simón, que Jesús podía proveerle. Porque luego toma otra determinación. Dice que cuando trajeron a la tierra las barcas en el verso 11, dice, dejándolo todo, le siguieron. Aquí hubo un cambio increíble. Y todo pasó en un solo evento, ¿no? Y un evento donde había frustración, había desánimo, había más ganas de dormir y bueno, ¿para qué esforzarse más? Pero gracias a Dios que este Pedro estaba dispuesto a dar esos pasos de obediencia, de mover su barca hacia el mar y luego volver a moverla más al fondo. Ahora él ya está listo para dar un paso más grande de dejar todo y seguir a Jesús. Ya estaba convencido de que Jesús tenía la capacidad para proveer de él. Que él ya no necesitaba estar en el lago pescando, que ahora su tarea iba a ser la de ser pescador de hombres y que el Señor se iba a encargar de proveerle todo lo que él necesitara. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? En primer lugar, de que es Jesús quien se acerca a nosotros. Y ojalá que nos demos cuenta cuando Él nos visite. Simón Pedro se dio cuenta que Jesús lo estaba visitando. Segundo, que Jesús tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y va a ir al lugar donde estamos y cómo estamos. Y nos va a tomar de tal y como estamos. Y su palabra es la que va a generar en nosotros los cambios. No sé si se ha dado cuenta del proceso. Va él donde hay un hombre frustrado, desanimado, cansado. Pero Jesús no trata eso. No trata su cansancio, no trata su frustración. Lo primero que hace es decirle, hey, puedes poner tu barca aquí. Era un pequeño paso de obediencia. Y así comienza nuestra vida de relación con Cristo, siempre con cosas pequeñas. ¿Cuáles son las cosas pequeñas que el Señor te está pidiendo que hagas? ¿Te has dado cuenta de esas cosas pequeñas que el Señor te ha pedido que hagas? ¿Lo has hecho? Porque si lo has hecho, Jesús te va a dar una más. Te va a pedir otro paso de obediencia. Que vas a bogar más adentro, que vas a ir más adentro, más profundo. Pero si no has obedecido el primer paso de obediencia, siempre vas a estar a las orillas. Y la bendición no la vas a poder ver ni disfrutar tampoco. Y no vas a ser de bendición para otros. Otra cosa que podemos aprender es que
Jesús esperó que Simón mismo declarara con su boca que él era pecador. Y va a llegar un momento importante en su vida de usted y de mí, que vamos a tener que decir con nuestra boca a Dios que somos pecadores. Vamos a tener que reconocer, vamos a tener que arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora lo interesante aquí es que el Señor perdonó, pero directamente luego lo comisiona a un asunto mayor, casi relacionado a lo que él hacía. Él era pescador de peces, ahora va a ser pescador de hombres. ¿Podía entender esto, Simón? Sí, podía entenderlo. Y no solamente le afectó a Simón, sino que también dice que a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también les afectó. Ellos también tomaron la decisión de dejar todo y seguir a Jesús. Aún en ellos Simón fue de gran influencia para estos dos hermanos. Cuando obedecemos al Señor, vamos a ser de ejemplo, de testimonio, de influencia para otros. El Señor tiene preparado muchas cosas para nosotros y para ti. Yo espero que puedas percibir cuando Él venga a ti. Él vendrá en el momento que Él crea propicio. Y no es tu momento, sino que Él se acercará a ti. Estate atento. Que Dios te bendiga y que Dios te dé entendimiento.